9:34 de la mañana arrancamos con el último bloque aquí en Hoy Nos Toca y nos tenemos que meter de lleno para hablar, bueno, del campo puntualmente, ¿no, Belu? Por un lado, la exportación de carne que está prohibida, pero por el otro tenemos récord en otros rubros. Sí, la liquidación del campo está en máximos históricos, ¿no? La liquidación de divisas. Tuvo el mejor mayo en 18 años y es una excelente noticia para la Argentina en medio de la escasez de divisas, uno de los principales problemas a afrontar por el gobierno. Bueno, para hablar de este tema ya está con nosotros Matías Longoni, él es periodista especializado en agro, también es editor del sitio Bichos de Campo, un lugar de consulta justamente para hablar del agro. Así que bueno, Matías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué evaluación puedes hacernos acerca de estos récords que tiene la República Argentina justamente hablando del agro? Bueno, sí, hay 3.500 millones de dólares más o menos que inyectó las exportaciones agrícolas solamente en el mes de en el mes de mayo. Esto hace que sea récord el ingreso. Era un escenario previsible con una soja de $500 o más, con un maíz de $300 o más en los mercados internacionales, que la Argentina por suerte está produciendo relativamente bien, porque habíamos tenido un escenario de sequía que amenazaba esto a principio de año. Por suerte llovió en el momento oportuno y los daños productivos no fueron tan grandes. Entonces, estamos en este momento terminando una cosecha que se está exportando bien, con algún contratiempo por la bajante de la hidrovía, por algún paro conflictivo en las terminales portuarias, pero básicamente se está exportando bien y el mundo está demandando los granos que produce la Argentina, y esto da un récord ¿por qué es importante para el gobierno? Bueno, en principio los exportadores agrícolas tienen que inyectar, cada vez que exportan y concretan un negocio, por ejemplo, un barco de soja por $10 millones, esos $10 millones los tienen que meter en el país en un plazo perentorio de tiempo y canjearlos en el mercado único de divisas que maneja el Banco Central. Claro. Y entonces lo canjean por pesos. Con esos pesos, a su vez, le pagan luego los productores cuando les quieren comprar sus granos. Entonces, esos dólares en el poder del Banco Central, son una clave de estabilidad macroeconómica en el mercado cambiario. Es lo que le permite al Banco Central, cuando ustedes cuentan después cuántas reservas le quedan al Banco Central, tiene que ver con ese flujo de compras y ventas. Claro. El campo, el aporte de las exportaciones agrícolas, ya el año pasado había representado cerca del 40% del total de dólares que ingresa a la Argentina. Este año seguramente con la suba de precios va a significar más que eso todavía. Y es una buena noticia para Martín Guzmán, básicamente porque tiene billetera como para, en todo caso, contener la demanda que haya de dólares y eventualmente generar una sensación de estabilidad en el mercado cambiario como la que tenemos en estos días, evitar una devaluación. Matías, ¿se sabe puntualmente cuánto se le abultó la billetera, por decirlo de alguna manera, a Martín Guzmán desde lo que se esperaba a lo que finalmente va a ser? A ver, es un proceso. El dato nuevo es la liquidación de divisas, pero en realidad lo que se está estimando es que el valor de la cosecha y el valor de las exportaciones agrícolas va a crecer en $8.000 millones respecto del año anterior. Esto es lo mismo, para tener una comparación que me parece que es muy clave para entender de qué se tratan esos $8.000 millones. Recuerden cuando Mauricio Macri en 2018 padeció una sequía grande y la Argentina, produjo 30% menos de granos. Él decía en aquel momento, que fue cuando empezaron las turbulencias financieras muy fuertes y empezó la gran crisis económica que todavía vivimos hoy, que le habían faltado $8.000 millones del campo. Bueno, esos 8.000 millones ahora son los que está recibiendo de más el gobierno nacional, ya ahora en manos de Alberto Fernández. Con lo cual son significativos, de 22.000 millones de dólares, vamos a saltar a 32.000 millones de dólares. No nos cambia la vida, no nos salva, pero es una inyección de estabilidad que le da una herramienta más al gobierno para, manejar la crisis económica. Matías, buen día. Bueno, más allá del poder de fuego que le va a otorgar al Banco Central para intervenir, además, en un periodo electoral, te quería preguntar qué otro efecto en la vida cotidiana o en la economía, en lo concreto, puede llegar a tener. Por ejemplo, no sé si le va a poder brindar más margen de maniobra al gobierno en cuanto a la asistencia en el marco de la crisis, o eso no es posible. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, hay que tener en cuenta que de esa exportación adicional, el 33% en soja, el 12% en trigo y maíz,
son retenciones. Esto, cuando los productores argentinos se quejan de lo siguiente. Todo el mundo habla de los altos precios internacionales, de los $500, de los $600 de la soja, pero en realidad los productores nunca llegan a cobrar esos 500 o 600 dólares. Cobran es el precio internacional menos la retención que aplica el gobierno. En el caso de la soja son 33 puntos porcentuales, con lo cual el productor ya está recibiendo 300 y pico, depende del precio de la soja de cada día. Pero esta es la queja, esos 300, es la diferencia entre esos 300 y los 500, va a las arcas oficiales, que este año va a tener una recaudación adicional por vía de derechos de exportación más o menos de 2.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, depende el momento y cómo termine cerrando el balance. Es mucha plata para el gobierno eso, y es plata justamente necesaria en un año donde bueno, tiene gastos adicionales por el tema del coronavirus y seguramente por el tema electoral, con lo cual también tiene impacto claro sobre la recaudación. Claro, entiendo. ¿Y hasta cuándo podemos esperar que se mantenga este nivel? Porque imagino que en algún momento se va a empezar a normalizar. ¿Cuándo sería? A ver, en realidad no se sabe mucho. Es un año muy particular donde hay varios factores que han empezado a empujar desde octubre del año pasado los precios de los granos. Entre los factores está China, por supuesto, como factor estructural, que es un fenómeno raro en el mundo moderno que importa todo lo que se le cruza, carne, leche y granos para producir su propia carne y su propia leche, digamos. Ahí hay un factor estructural. Ayer o antes de ayer se conocieron incluso decisiones del Partido Comunista que en el largo plazo dicen, bueno, ya una familia tipo en China va a poder tener 3 hijos. Hasta ahora estaba prohibido eso, con lo cual ya se especula con que esa demanda va a crecer en el horizonte lejano. Es un fenómeno, y frente a ese fenómeno están los países de Occidente, Estados Unidos, Brasil, Argentina, que producen soja y que producen maíz, y que no dan abasto y que han tenido algún par de problemas climáticos. Nosotros tuvimos el nuestro, nosotros tuvimos esa sequía que mencioné antes que recortó la cosecha en 5 millones de toneladas más o menos, con lo cual este cóctel generó esta situación donde la soja llegó a tocar los $600. Bueno, ya no está en $600, ahora está en $550, ha bajado respecto al pico, pero es un escalón muchísimo más alto del que tenía el año pasado. El año pasado, a esta misma época, estábamos en $350, con lo cual ha crecido la soja un 60-70% en su valor. Bueno, esto, ¿cuánto se mantiene? Es una incertidumbre, porque uno piensa que si Estados Unidos y el hemisferio norte tiene una buena cosecha ahora, esto se tendría que calmar, pero el clima está jugando mal en Estados Unidos, con lo cual esto podría agravarse todavía más. Dependemos mucho del clima que haya ahora en el hemisferio norte y dentro de un par de meses en el hemisferio sur, como para decir cómo responde la producción a estos incentivos de precios. Y en ese escenario, digamos, hay que mirar si llueve, si hace frío, si hay sequía y todas esas cosas, porque la verdad que lo que estamos viendo es que hay una oferta que no alcanza a cubrir la demanda. Y este es un fenómeno estructural que colocó ya los precios en un escalón mucho más alto que el que había el año pasado. Matías, bueno, muchas gracias. Antes de despedirte, pensando hacia futuro, no sé si tenés alguna idea hasta cuándo puede continuar este tira y afloje entre el gobierno y el campo, pensando en la carne puntualmente. Bueno, hoy termina el paro agropecuario, esta medianoche, va a haber una pausa de las entidades rurales, ya la habían anunciado. Por otro lado, hay negociaciones entre el gobierno y un grupo de frigoríficos a ver si logran destrabar y que haya un volumen de carne suficiente como el que exige el gobierno, con este mecanismo casi extorsivo de decir te cierro las exportaciones si no me das lo que quiero, con lo cual tenemos un escenario que capaz empieza a calmarse mañana o pasado, digamos, sin el paro de la mesa de enlace en escena. Por supuesto que la mesa de enlace dice, si no vuelven a abrir las exportaciones, la semana que viene volvemos con mayor intensidad, pero me parece que estos 2 días que siguen van a ser claves para que el gobierno pueda ceder un poco en su extorsión y se calmen un poco las aguas y salgamos de este nuevo capítulo de la guerra eterna entre el gobierno de signo peronista y el sector agropecuario. Matías, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Por favor, chao.